Una fría madrugada de marzo de 1939, miles de soldados esperaban órdenes en las afueras de Madrid. Al frente de ellos no había un aristócrata, ni un militar formado en academias, ni un héroe de larga tradición castrense. Quien dirigía aquel ejército era un antiguo albañil anarquista que apenas unos años antes levantaba muros con sus propias manos. ¿Cómo pudo ocurrir algo semejante? La historia de Cipriano Mera parece sacada de una novela, pero sucedió de verdad. Fue uno de los hombres más sorprendentes de toda la Guerra Civil Española. Admirado por unos, criticado por otros y prácticamente olvidado durante décadas, protagonizó un ascenso que muy pocos habrían considerado posible. Lo más increíble es que jamás soñó con convertirse en militar. De hecho, desconfiaba profundamente del ejército y de todo lo que representaba. Su vida estaba ligada al trabajo manual, a los sindicatos y a la lucha obrera, muy lejos de los uniformes y los despachos. Sin embargo, la guerra cambia el destino de las personas de maneras imprevisibles. En cuestión de semanas, aquel albañil acostumbrado al polvo de las obras tendría que tomar decisiones de las que dependerían miles de vidas. Su capacidad para improvisar y mantener la calma empezaría a llamar la atención incluso de quienes desconfiaban de él. Pero para entender cómo un obrero terminó dirigiendo uno de los cuerpos de ejército más importantes de la República, primero debemos viajar muchos años atrás, cuando España era un país marcado por enormes desigualdades y la pobreza condicionaba el futuro de millones de familias. Cipriano Mera nació el 4 de noviembre de 1897 en Madrid, dentro de una familia humilde. Desde muy pequeño conoció el esfuerzo diario y comprendió que nada sería fácil. La escuela ocupó poco espacio en su infancia porque la necesidad de trabajar llegó demasiado pronto. Como tantos jóvenes de su época, aprendió un oficio manual. Eligió la albañilería, un trabajo duro, agotador y peligroso. Cada jornada significaba horas levantando paredes, cargando materiales y soportando un esfuerzo físico que moldeó tanto su cuerpo como su carácter. Aquellas obras también fueron una escuela política. Entre andamios y ladrillos escuchaba conversaciones sobre salarios miserables, jornadas interminables y la falta de derechos. Poco a poco comenzó a interesarse por las ideas que defendían una transformación radical de la sociedad. Fue entonces cuando conoció el movimiento anarquista. Sus discursos sobre la libertad, la solidaridad entre trabajadores y el rechazo al poder del Estado encajaban con muchas de las injusticias que él veía cada día. Aquellas ideas terminarían marcando toda su vida. Con el paso de los años se incorporó a la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT, uno de los sindicatos más influyentes de España. Allí destacó por su disciplina, su capacidad de organización y una determinación que sorprendía incluso a sus propios compañeros. La llegada de la Segunda República despertó enormes esperanzas, pero también profundas tensiones. Mientras unos confiaban en que las reformas solucionarían los problemas del país, otros pensaban que el cambio avanzaba demasiado despacio. España comenzaba a dividirse cada vez más. Nadie podía imaginar que aquel albañil madrileño estaba a punto de enfrentarse a la mayor prueba de su vida. En julio de 1936, el estallido de la Guerra Civil lo obligaría a escoger un camino del que ya no habría marcha atrás. Y esa decisión lo convertiría en una figura absolutamente inesperada de la historia de España. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. El amanecer del 18 de julio de 1936 encontró a España al borde del abismo. Las noticias del levantamiento militar comenzaron a extenderse por todo el país mientras el desconcierto se apoderaba de las calles. Para Cipriano Mera ya no había tiempo para discursos ni reuniones sindicales. Había llegado el momento de actuar. Madrid se convirtió rápidamente en uno de los principales objetivos de los sublevados. Obreros, militantes y ciudadanos corrían a organizarse como podían para impedir que la capital cayera. Entre aquella multitud apareció Mera, decidido a defender la República con la misma firmeza con la que siempre había defendido a sus compañeros de trabajo. A diferencia de muchos oficiales profesionales, no disponía de formación militar. Nunca había estudiado táctica en una academia ni aprendido estrategia en un cuartel. Todo cuanto sabía tendría que aprenderlo sobre la marcha, enfrentándose a un enemigo experimentado y perfectamente armado. Aquella falta de experiencia, sin embargo, se vio compensada por otra cualidad. Sabía escuchar, tomar decisiones rápidas y ganarse el respeto de quienes luchaban a su lado. Sus compañeros confiaban en él porque nunca pedía un sacrificio que él mismo no estuviera dispuesto a asumir. Los primeros combates fueron caóticos.
Las milicias republicanas sufrían la escasez de armas, la falta de disciplina y una organización improvisada. Aún así, Mera consiguió mantener unido a su grupo mientras otros destacamentos desaparecían bajo la presión de los ataques. Pronto empezó a destacar como jefe de la famosa Columna Mera, una unidad formada en gran parte por militantes de la CNT. Aquellos hombres compartían una idea poco habitual: obedecerían a un líder elegido por su capacidad, no por los galones que llevara sobre el uniforme. En el frente, Mera sorprendía incluso a quienes desconfiaban de los anarquistas. Recorría las posiciones a pie, hablaba directamente con los combatientes y conocía de primera mano los problemas de cada unidad. Esa cercanía fortalecía la moral de sus hombres en los momentos más difíciles. Mientras la guerra avanzaba, el gobierno comprendió que las milicias debían transformarse en un ejército más organizado. Aquella decisión provocó enormes discusiones dentro del movimiento anarquista. Muchos rechazaban cualquier forma de militarización, pero Mera entendía que, sin disciplina, la derrota sería inevitable. Aceptó la reorganización sin abandonar sus convicciones. Continuó defendiendo las ideas libertarias, aunque comprendía que un ejército necesitaba coordinación para sobrevivir. Aquella postura le granjeó enemigos, tanto entre algunos anarquistas como entre dirigentes de otras organizaciones políticas. Su prestigio aumentaba con cada operación. Los informes comenzaban a señalar que aquel antiguo albañil poseía un extraordinario instinto para dirigir tropas bajo presión. Poco a poco fue recibiendo responsabilidades cada vez mayores, hasta convertirse en uno de los mandos más respetados del ejército popular. Pero el verdadero desafío aún estaba por llegar. En la primavera de 1937, un poderoso ejército italiano enviado por Benito Mussolini avanzaba hacia Madrid convencido de que obtendría una victoria rápida. Frente a ellos estaría Cipriano Mera, dispuesto a demostrar que la experiencia no siempre decide una batalla. La lluvia caía sin descanso sobre los caminos de Guadalajara. El barro devoraba camiones, inmovilizaba tanques y convertía cada metro de avance en una pesadilla. Los mandos italianos estaban convencidos de que la victoria era cuestión de horas. No imaginaban que aquel terreno embarrado terminaría siendo su peor enemigo. Frente a ellos se encontraba Cipriano Mera. Sabía que sus hombres eran inferiores en armamento y que el enemigo contaba con miles de soldados, aviación, artillería y vehículos modernos enviados por Benito Mussolini. Pero también comprendía que la confianza excesiva podía convertirse en una trampa mortal. Las tropas italianas habían iniciado una ofensiva espectacular. Su objetivo era rodear Madrid desde el noreste y romper definitivamente la resistencia republicana. Si lo conseguían, el rumbo de la guerra podía cambiar para siempre. La presión sobre los defensores era inmensa. Mera recorrió las posiciones una por una. Observó el estado del terreno, habló con sus oficiales y decidió que la mejor defensa sería desgastar al enemigo mientras el barro frenaba su avance. Era una apuesta arriesgada, pero confiaba en que la naturaleza hiciera parte del trabajo. Los primeros ataques confirmaron sus sospechas. Los vehículos italianos quedaban atrapados, las columnas perdían coordinación y las comunicaciones empezaban a fallar. Aquella maquinaria militar que parecía imparable comenzaba a mostrar grietas cada vez más evidentes. Entonces llegó el momento del contraataque. Mera ordenó avanzar cuando detectó que las fuerzas italianas estaban desorganizadas. Sus unidades golpearon con rapidez, recuperando posiciones y obligando al enemigo a retroceder antes de que pudiera reorganizarse. Los combates fueron intensos y brutales. Durante varios días se luchó bajo la lluvia, entre explosiones y carreteras convertidas en auténticos lodazales. Cada pueblo recuperado suponía un golpe para el prestigio del ejército enviado por Mussolini. La derrota italiana tuvo una enorme repercusión internacional. Por primera vez, un ejército fascista apoyado con abundante material moderno había sido derrotado de forma clara en un gran enfrentamiento. La propaganda republicana presentó la batalla como una prueba de que los sublevados no eran invencibles. El nombre de Cipriano Mera empezó a sonar con fuerza incluso fuera de España. Muchos oficiales republicanos, que al principio habían dudado de aquel albañil convertido en comandante, comenzaron a reconocer públicamente su talento para dirigir operaciones militares complejas. Sin embargo, el éxito también despertó recelos. Algunos dirigentes políticos y militares desconfiaban del creciente prestigio de un anarquista que acumulaba victorias sin pertenecer a los círculos tradicionales del poder. Las tensiones dentro del propio bando republicano empezaban a hacerse cada vez más visibles. Mientras el frente parecía estabilizarse, en la retaguardia aumentaban las luchas por el control político del ejército y del gobierno. Comunistas,
Socialistas, republicanos y anarquistas defendían estrategias muy distintas para continuar la guerra. Mera pronto quedaría atrapado en ese enfrentamiento interno. Si esta historia te está sorprendiendo, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Después de Guadalajara, Cipriano Mera era uno de los mandos más respetados del Ejército Popular. Sin haber pasado por una academia militar, había demostrado que podía dirigir grandes unidades con eficacia. Sin embargo, la amenaza que más le preocupaba ya no estaba únicamente al otro lado del frente. Dentro de la propia República crecían las diferencias políticas. Anarquistas, comunistas, socialistas y republicanos compartían el mismo enemigo, pero no la misma visión sobre cómo ganar la guerra. Aquellas discrepancias comenzaron a afectar cada vez más a las decisiones militares. Mera nunca ocultó su desconfianza hacia el creciente poder del Partido Comunista dentro del ejército. Consideraba que muchas decisiones respondían más a intereses políticos que a necesidades del campo de batalla. Esa postura le granjeó numerosos adversarios entre los mandos afines a los comunistas. A pesar de esas tensiones, continuó participando en importantes operaciones militares. Sus hombres seguían confiando plenamente en él porque compartía las dificultades del frente. Dormía cerca de las tropas, recorría las trincheras y escuchaba directamente las preocupaciones de los soldados. Con el paso de los meses, la situación de la República empezó a deteriorarse. Las derrotas militares se acumulaban, los recursos escaseaban y el cansancio se hacía evidente entre la población. Cada victoria costaba más esfuerzo, mientras las posibilidades de cambiar el rumbo de la guerra parecían reducirse. En 1938, Mera recibió el mando del Cuarto Cuerpo de Ejército, una de las mayores responsabilidades que podía asumir un jefe militar republicano. Aquel antiguo albañil dirigía ahora a decenas de miles de hombres, una responsabilidad impensable apenas 2 años antes. Pero cuanto mayor era su autoridad militar, más profundas eran las diferencias políticas. Mera defendía que la guerra debía conducirse con realismo y rechazaba prolongar el conflicto si las posibilidades de victoria eran prácticamente inexistentes. Esa opinión chocaba con quienes apostaban por resistir a toda costa. Mientras tanto, el avance de las tropas franquistas parecía imparable. Cataluña cayó a comienzos de 1939 y miles de civiles y militares emprendieron el camino del exilio. Madrid permanecía resistiendo, pero el final se intuía cada vez más cercano. En aquellos días decisivos apareció una figura clave, el coronel Segismundo Casado. Convencido de que continuar la guerra solo provocaría más muertes, comenzó a preparar un movimiento para apartar del poder al gobierno de Juan Negrín y buscar una rendición negociada. Cipriano Mera tomó una decisión que marcaría para siempre su legado histórico. Decidió apoyar a Casado. Estaba convencido de que prolongar la guerra era inútil y que cada día de combate significaba nuevas pérdidas humanas, sin posibilidad real de cambiar el desenlace. Aquella decisión desencadenó enfrentamientos armados dentro de la propia zona republicana. En las calles de Madrid, republicanos combatieron contra republicanos mientras el ejército de Franco esperaba el desenlace. La guerra parecía consumirse en un último y doloroso enfrentamiento entre antiguos aliados. Madrid estaba viviendo sus últimos días de resistencia. Mientras las tropas franquistas avanzaban sin apenas oposición, el ejército republicano se desmoronaba desde dentro. Cipriano Mera observaba cómo todo aquello por lo que había luchado durante casi 3 años desaparecía ante sus propios ojos. El golpe encabezado por Segismundo Casado no consiguió el resultado que sus promotores esperaban. Franco dejó claro que no aceptaría ninguna negociación y exigió una rendición absoluta e incondicional. Todas las esperanzas de alcanzar una paz pactada se desvanecieron en cuestión de días. El 28 de marzo de 1939, las tropas franquistas entraron en Madrid. La guerra civil llegaba a su fin, pero para miles de republicanos comenzaba una nueva pesadilla. Detenciones, consejos de guerra y largas condenas esperaban a quienes habían ocupado puestos de responsabilidad. Mera comprendió que permanecer en España significaba casi con toda seguridad la muerte. Como tantos otros dirigentes republicanos, emprendió el camino del exilio. Atrás quedaban los frentes, los compañeros caídos y el país por el que había combatido desde el verano de 1936. Su destino inicial fue el norte de África, donde muchos refugiados republicanos fueron internados en condiciones extremadamente duras. El exilio distaba mucho de ser una vida tranquila. La incertidumbre, la escasez y el desarraigo acompañaban cada jornada de quienes habían perdido la guerra. Con el tiempo logró establecerse en Francia, intentando reconstruir una existencia completamente distinta. Pero el pasado seguía persiguiéndolo.
Su nombre figuraba entre los principales mandos militares republicanos buscados por el régimen franquista, que no estaba dispuesto a olvidar su papel durante la contienda. Años después, las autoridades francesas terminaron entregándolo a España. Su regreso no fue el de un hombre libre, sino el de un prisionero. Nada más pisar suelo español fue detenido y sometido a un consejo de guerra por las nuevas autoridades franquistas. La sentencia fue demoledora. Cipriano Mera fue condenado a muerte, el mismo destino que habían sufrido numerosos dirigentes del bando republicano. Parecía el capítulo final de una vida extraordinaria, marcada por decisiones difíciles y por una guerra que había cambiado para siempre el destino de España. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. La pena capital fue conmutada por una larga condena de prisión. Las razones siguen siendo objeto de debate entre los historiadores, pero aquella decisión le permitió conservar la vida cuando muchos otros no tuvieron la misma suerte. Los años entre rejas fueron especialmente duros. El antiguo comandante del Cuarto Cuerpo de Ejército pasó de dirigir a decenas de miles de soldados a vivir encerrado entre muros de prisión. La guerra había terminado, pero las consecuencias personales continuaban pesando sobre él cada día. Finalmente recuperó la libertad tras cumplir parte de su condena. Aún así, el régimen franquista seguía vigilándolo y las oportunidades eran muy limitadas. El hombre que había derrotado a las tropas italianas en Guadalajara salía de la cárcel convertido en la sombra de aquel comandante admirado por sus hombres. Pero lo más sorprendente de su historia todavía estaba por llegar. Lejos de intentar recuperar el protagonismo político o militar, Cipriano Mera tomaría una decisión que desconcertó incluso a quienes mejor lo conocían. Cuando muchos pensaban que Cipriano Mera intentaría volver a la política o recuperar el protagonismo perdido, tomó una decisión que dejó desconcertados incluso a antiguos compañeros. El hombre que había dirigido a decenas de miles de soldados decidió regresar al oficio con el que había empezado su vida, la albañilería. Tras recuperar la libertad, encontró una España completamente distinta a la que había conocido antes de la guerra. El régimen franquista controlaba todos los aspectos de la vida pública, y antiguos dirigentes republicanos como él vivían bajo vigilancia y con muy pocas oportunidades de rehacer su futuro. Lejos de buscar privilegios por su pasado militar, Mera volvió a levantar paredes y edificios. Durante años trabajó con la misma discreción con la que cualquier otro albañil acudía cada mañana a la obra. Resultaba difícil imaginar que aquellas manos habían dirigido algunas de las operaciones más importantes del ejército republicano. Con el paso del tiempo, decidió instalarse definitivamente en Francia. Allí pudo vivir con mayor tranquilidad, alejado del control constante que había sufrido en España. Aunque permaneció fiel a sus ideales anarquistas, nunca volvió a ocupar un papel relevante en la política ni en la vida militar. Mientras tanto, su figura fue desapareciendo de los libros de historia. Durante décadas, apenas se habló de aquel obrero madrileño que había llegado a mandar un cuerpo de ejército. Otros nombres ocuparon el centro del relato, mientras el suyo quedaba relegado a un discreto segundo plano. Sin embargo, los historiadores comenzaron poco a poco a recuperar su trayectoria. Muchos coincidían en destacar su capacidad para organizar tropas, mantener la disciplina y adaptarse a situaciones extremadamente difíciles. Incluso algunos de sus adversarios reconocieron que poseía un talento militar poco común. Eso no significa que su legado esté libre de polémica. Su participación en el golpe de Casado continúa dividiendo a los especialistas. Para unos intentó evitar un sufrimiento inútil al final de la guerra. Para otros, aquella decisión aceleró el derrumbe definitivo de la República. El debate sigue abierto. Lo que parece indiscutible es que su vida rompió todos los esquemas. Un niño nacido en la pobreza, sin formación militar y dedicado desde joven a la construcción, terminó dirigiendo a decenas de miles de hombres en uno de los conflictos más dramáticos de la historia de España. Cipriano Mera murió en París el 24 de octubre de 1975, apenas unas semanas antes del fallecimiento de Francisco Franco. De forma casi simbólica, ambos desaparecieron con pocos días de diferencia, cerrando dos trayectorias profundamente enfrentadas que habían marcado buena parte del siglo XX español. Hoy, casi un siglo después de la Guerra Civil, su nombre continúa despertando interés entre quienes estudian aquel periodo. Su historia demuestra que, en tiempos extraordinarios, personas completamente corrientes pueden verse empujadas a asumir responsabilidades que jamás imaginaron. Quizá esa sea la mayor lección que deja Cipriano Mera. No fue un militar de carrera ni un político profesional. Fue un albañil que creyó defender sus ideales, tomó decisiones enormemente difíciles y acabó pagando un alto precio por ellas. Su figura sigue siendo compleja, discutida y profundamente humana.
Y ahora te toca a ti. ¿Crees que Cipriano Mera fue uno de los mejores comandantes republicanos de la Guerra Civil, o consideras que algunas de sus decisiones, especialmente al final del conflicto, empañaron su legado? Déjalo en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal y activa la campana, porque muy pronto descubriremos la historia de otro personaje fascinante de la Guerra Civil Española que también cambió el rumbo de la historia.